Una causa llena de malas investigaciones. Venganzas, trata de blancas, orgías y mentiras. Sin embargo, la desaparición de una chica de 16 años y judía abrió una investigación que nunca se hizo o que nunca se quiso hacer sobre la venganza nazi. El caso Pengerek. El primer crimen racial de la Argentina. Mamá, me voy a inglés, avisó Norma. ¿Seguro que querés ir, Pipi? Hace mucho frío y no hay colectivos, le preguntó Clara Breitman. No importa, voy igual, mamá. Bueno, nena, pero abrigate. Norma Mirta Pengerek tenía 16 años y le decían Pipi. Faltaban unos 15 minutos para las 7 de la tarde del martes 29 de mayo de 1962, cuando salió de su casa en la avenida Juan Bautista Alberdi 3252 del barrio de Floresta, rumbo a la casa de su profesora particular de inglés, a menos de 20 cuadras. Norma vestía un blazer azul, pollera gris tableada, camisa y medias blancas. El mismo uniforme que utilizaba para ir al Liceo de Señoritas número 12, donde cursaba quinto año. En condiciones normales, Norma habría tomado el colectivo 76 en la esquina de su casa, pero ese martes la CGT había llamado a un paro parcial que incluía el transporte, de modo que caminó unos 20 minutos para llegar a la clase. Norma tomó su clase de inglés entre las 19:10 y las 19:45. A esa hora se despidió para volver a su casa. Perla Stasauer de Prielitansky, su profesora, fue la última persona que pudo dar testimonio de haberla visto. Así comenzó uno de los casos policiales más misteriosos de la historia argentina, que incluiría lo que en esa época se llamaba trata de blancas, un cadáver nunca fehacientemente identificado, acusaciones falsas, detenciones de inocentes, una verdadera revolución periodística y hasta una línea de investigación que conectaría la desaparición de Norma con la operación israelí para secuestrar en la Argentina al criminal de guerra Adolf Eichmann, ocurrida 2 años antes. La desaparición. Cuando Enrique Pengerek, empleado municipal y padre de Norma, entró a su casa cerca de las 8:30 de la noche de ese 29 de mayo, su hija no había llegado. En un primer momento, ni él ni su mujer se preocuparon. Obligada a caminar por el paro de colectivos, no era extraño que se retrasara. A las 9 de la noche empezaron a llamar por teléfono. La profesora de inglés les dijo que había salido de su casa antes de las 8. Una hora más tarde habían agotado todas las posibilidades y Norma seguía sin aparecer. Enrique Pengerek fue a la comisaría 40 para pedir ayuda. Un oficial le tomó la denuncia. Al día siguiente Norma no había regresado y la policía la buscó en hospitales y clínicas. Una solicitada con la foto de Norma publicada por los padres tampoco dio resultados. Los diarios casi no se ocupaban del tema, hasta que todo cambió cuando apareció un cadáver en Lavallol. El domingo 15 de julio de 1962, 45 días después de la desaparición de Norma Pengerek, un perro de uno de los guardianes del Instituto Fitotécnico de la Universidad Nacional de La Plata, en Lavallol, olfateó algo semienterrado. Del barro afloraban los dedos de una mano. Una hora después, la policía desenterraba el cadáver muy descompuesto de una mujer. Tenía la cara irreconocible y estaba desnuda, pero a su alrededor encontraron un pullover marrón, una enagua celeste y un corpiño. La policía trabajó mal, no acordonó el lugar, permitió que se caminara alrededor, con lo cual se perdió toda posibilidad de encontrar huellas. Nadie interrogó oficialmente al guardián que había hecho el hallazgo. La primera autopsia determinó que se trataba de una mujer de unos 20 años y de 1,65 m de estatura. Según el médico, había sido estrangulada con un alambre y le habían cortado la vena cava superior con un instrumento cortante. Con un margen de error de 48 horas, fijó como fecha de la muerte el 6 de julio. Sin embargo, el avanzado estado de descomposición del cuerpo al ser hallado
desmentía esa fecha. La muerta era varios años mayor que Norma y medía 10 centímetros más. La ropa que se encontró alrededor del cadáver no era la que estaba descrita en la desaparición de la joven. A pesar de todo eso, la policía bonaerense llamó a los padres de Norma para que identificaran el cadáver en la morgue. Ni Clara ni Enrique Pengerek pudieron reconocerla. Declararon que esa no era su hija. No obstante, una segunda autopsia rescató una huella dactilar, la única posible, y la comparó con la ficha dactiloscópica de Norma. Tenía 18 puntos en común con la de un dedo de la adolescente. Convocado por los peritos, el odontólogo que atendía a la joven identificó la de Norma. A pesar de que los padres no la habían reconocido y de las discordancias en la altura y la edad, el juez a cargo de la instrucción, Alberto Garganta, dictaminó que se trataba de Norma. Sin estar seguros de que se trataba de ella, los padres la enterraron en el cementerio judío de La Tablada el 25 de agosto de 1962. En los meses que siguieron, el caso pasó al olvido. Durante un año no hubo novedades y los medios tampoco se ocuparon del caso. Todo cambió el 15 de julio de 1963, cuando una mujer detenida en la estación Constitución, de nombre María Sisti, hizo estallar la bomba. «Yo sé quién mató a la chica Pengerek», dijo a la policía sin que nadie le hubiera preguntado sobre el tema. Sisti, de 23 años, era una vieja conocida de la policía que la había detenido en varias ocasiones por ejercicio de la prostitución. Interrogada, la mujer señaló al culpable, Pedro Vecchio, de 47 años, propietario de una zapatería cercana a la estación Florencio Varela. En su reconstrucción del caso Pengerek, el escritor Álvaro Avos recupera la declaración que la mujer hizo a la policía. Según Sisti, Vecchio era la cabeza de una red de prostitución y pornografía que se especializaba en proveer carne fresca para orgías con gente adinerada y políticos influyentes. Sisti aseguró que la tarde del 29 de mayo de 1962, Vecchio y algunos cómplices secuestraron a la joven y la subieron al Kaiser Carabela Verde del Zapatero. La drogaron, la llevaron a la quinta Los Eucaliptos y allí le sacaron fotos y después la mataron porque se resistió a participar de una orgía. También dijo que Vecchio había ocultado el cadáver en el sótano de la casa hasta que el olor producido por la descomposición hizo que lo sacaran de allí para tirarlo a los terrenos de Lavallol. La policía detuvo a Laura Mucio de Villano, acusada de ser cómplice de Vecchio y a otras 3 prostitutas. A las 4 las torturaron hasta que confesaron palabra por palabra la declaración de Sisti. A Vecchio no lo encontraron en la zapatería ni tampoco en su casa. Lo declararon prófugo. Finalmente, el hombre se presentó el 23 de septiembre de 1963. «No tengo nada que ver con todo esto. Nunca en mi vida vi a esa chica», dijo. Los vespertinos, La Razón y Crónica competían con titulares catástrofe y las revistas Ahora y Así peleaban por las primicias. En pocos días y gracias a sus periodistas de policiales, a fotos y a las revelaciones, Crónica pasó a vender 100.000 ejemplares diarios. Se cae el caso. Cuando la desaparición y supuesto asesinato de Norma Pengerek parecía resuelta, la teoría policial se cayó a pedazos. La acusación a Vecchio y muchas de las pruebas que lo incriminaban eran en realidad resultado de una maniobra motivada por la venganza. Las declaraciones obtenidas bajo tortura no tenían ningún valor. El fotógrafo José Luis Fernández, vecino de Vecchio en Florencio Varela, buscaba venganza contra el zapatero desde que éste había dado alojamiento a su hija Ángela, amiga de las 2 hijas de Vecchio, cuando la chica tuvo una fuerte pelea con su padre y le pidió refugio en su casa. Fernández aprovechó el caso Pengerek para tomarse una cruel revancha. Ideó la historia de que Vecchio era tratante de blancas, había secuestrado a Norma y la había matado en el chalet. María Sisti terminó confesando ante el juez que Fernández le había pagado 50.000 pesos para
que relatara la historia a la policía. El 5 de abril de 1965, la Cámara del Crimen de Capital Federal dictó el sobreseimiento de Vecchio. El zapatero volvió a su vida normal y nunca quiso hablar del tema. La pista Eichmann. Mientras los diarios centraban su cobertura del caso Pengerek en la organización de trata de blancas, el diario El Mundo, con Bernardo Neustadt, hacía correr otra versión. Decía que el secuestro de Norma Mirtha Pengerek era una venganza contra su padre, que sería un agente de inteligencia israelí radicado en la Argentina, que había participado en los preparativos previos al secuestro del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann. La hipótesis se basaba en dos hechos endebles: que Enrique Pengerek era judío y que su hija había sido secuestrada 2 días antes de la ejecución de Eichmann en Israel. A partir de allí se tejieron dos versiones posibles. La primera apuntaba al secuestro y asesinato por venganza. La segunda sostenía que el secuestro de la adolescente había sido en realidad una maniobra de la Mossad para preservarla de una posible venganza y que Norma había sido llevada a Israel, donde vivía bajo una identidad falsa. No había hechos que sostuvieran ninguna de las dos hipótesis. Sin embargo, al cumplirse 50 años de la desaparición de Norma, un familiar de los Pengerek abonó la posibilidad de la segunda hipótesis. En una entrevista con Hugo Gambini, el hombre a quien el periodista identifica solo como Chacho Pengerek, primo de Norma, dijo que lo del traslado encubierto a Israel era una historia que se contaba en voz baja dentro de la familia. Para reforzar esta teoría, Chacho sostenía que los padres de Norma, que nunca habían viajado antes a Israel, empezaron a hacerlo habitualmente después de la desaparición de su hija y que en cada viaje se quedaban varios meses allá. Según él, Norma murió en la década de los 90, en Haifa, de una enfermedad. Nada de eso se pudo comprobar. Más de 65 años después de ocurrida, la desaparición de Norma Mirtha Pengerek sigue siendo un misterio. Continúa como una desaparición. Nunca se investigó a fondo otra teoría. Esta historia de crimen de impunidad que lleva muchísimos años, ¿vos tenés algo de memoria? Yo tengo mucha memoria. Fue una causa emblemática porque claramente, para variar, la policía pone una hipótesis que no había en ningún lado. Y no conforme con poner una hipótesis, que la obtiene por medio de torturas, porque el comisario Coloto, que es quien le toma la declaración a la prostituta, lo hace bajo tortura. Después este hombre, mire lo que es la cosa de la vida, este comisario Coloto después estuvo implicado en la AAA. Todo tiene que ver con todo. Que tiene que ver la pista nazi, no tengo la menor duda, porque le dan el cuerpo a los padres, el cuerpo que no reconocen nunca. ¿Por qué? Porque no tenía 10 centímetros más y tenía muchísimo más, tenía 20 años la persona que aparece muerta y la adolescente tenía 16. A ver, forzaron un reconocimiento por una huella digital que tenía algunos indicadores que coincidirían. Creo que también invitaron a que el odontólogo reconociera las piezas dentales, pero lo concreto es que nunca apareció el cuerpo. Que es un crimen de odio, no tengo la menor duda, porque en todo momento, después si el padre o la familia tenía que ver con la causa Eichmann, es medio... Fue el mayor escándalo periodístico de la historia. A ver, la guerra periodística fue una cosa... Tengo la suerte de comentar esta causa en la casa donde nació Crónica. Sí. Que Crónica dio, indicios que no había dado absolutamente nadie a través de sus crónicas. A ver, está el hijo del juez Garganta. Álvaro Garganta. Álvaro Garganta. Álvaro, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Chiche. Qué gusto. A vos igualmente, y a toda igualmente. ¿Qué te acordás de esto, Álvaro? Bueno, recién escuchaba, siempre yo, por los recuerdos de las cosas que me transmitió mi padre. Efectivamente, Crónica fue uno de los principales difusores, fue quien más
se ocupó del tema en este, digamos, el primer gran caso mediático que tuvo la República Argentina. Sí. ¿No? Él Pero siempre hacía mención de eso. Pero tiene el registro de ser el primer crimen racial conocido, además. Porque aparentemente hubo una cuestión racial. Aparentemente. Aparentemente. Bueno, la realidad es que, según las cosas que él siempre me refirió, de eso no existió nada en la causa. Es decir, Sí. nunca se pudo comprobar. Después, por ahí, investigaciones posteriores. Dicen que en la frente ella tenía, hecho con un puñal, una cruz esvástica. Decían eso en ese momento. No. De eso... Yo creo que no apareció eso después. No hay. De hecho, yo después, en mi carrera judicial, estuve por la Corte, y una de las cosas que hicimos con el ministro que yo trabajaba era conservar el expediente. El expediente se conserva, obviamente a papel, en el Museo Histórico del Poder Judicial de la provincia, Sí. porque estuvo a punto, normalmente se quemaban cada tanto las tandas de papeles, y se pudo conservar, pero de eso no hubo nada. Bueno, te agradezco mucho. ¿Y vos qué recordás, Ferrari, judicialmente? Judicialmente, te repito, la policía, como en aquellos años tenía de alguna forma libertad de actuación, evidentemente le llevaban al juez, al doctor Garganta Padre, le llevaban hipótesis que después no se podían probar en el campo de lo científico, ni mucho menos en el campo de lo práctico. Lo concreto, la chica sale de la casa caminando para ir a la profesora de, creo que llamaba Clara, creo que llamaba la profesora de inglés. Dio su clase, tuvo su clase y no volvió nunca más a la casa. Evidentemente es interceptada en el camino. Después la hipótesis de Vecchio, Vecchio era un zapatero que tenía un negocio ahí por la zona sur, claramente es introducido a raíz del testimonio que la policía le saca a la trabajadora sexual, y cuenta que después, en definitiva, ante el juez contó, me pagaron 50.000 pesos para que diga esto. O sea, Vecchio era el perejil en esa causa. Bueno, claro. Bueno. Después no se pudo probar porque, evidentemente, repito, Coloto, que era comisario, era un hombre de la AAA, y en aquellos años era fácil encubrir. Hoy hay cámaras por todos lados, sería mucho más difícil. Claro. Pero bueno, lo concreto es que el Estado no quiso, y el juez en ese caso no pudo, porque en definitiva le toca a un juez, porque le toca al juez Garganta, porque era un juez de provincia, porque el cuerpo aparece en provincia, pero la chica desaparece en capital. ¿Y por qué terminan enterrando a un cuerpo que tenían sospechas claras o evidentes de que no era? ¿Por qué querían saber el caso? Claro. Bueno, no, la decisión del poder, y hablo del poder al poder político, no al poder judicial, era no querer saber qué pasó. Los padres querían, de alguna forma, querían tener dónde saber que tuvieran al menos el recuerdo de su hija, ¿no? El padre, gente, a ver si eran agentes o no eran agentes, a ver, la madre era enfermera y el papá era empleado municipal. No. No daba el perfil de ser agente de nada. No, pero gente de trabajo, trabajador de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y nunca pidieron exhumarla, volverla a hacer un ADN? ¿Nunca pidieron nada? No, bueno, estamos hablando del año 1962. Claro, también un estado de legalidad en una dictadura también no, es por mucho eso más fácil digo, encubrir. Todo tiene que ver con todo, Claro. pero claramente cuando el poder no quiere saber algo, sabemos quién puso o quién puso la bomba de AME o quién voló la embajada de Israel, porque el Estado no quiere que se sepa. Nosotros no, hay gente que sabe. Hay poderes institucionales que quieren que determinadas cosas no se sepan, y creo que Pengerek entra en estas cuestiones. Sí, Es sí. un caso interesantísimo, Chiche. Hablamos de un adolescente de 16 años que va al liceo de señoritas, Claro, Sí. sí. No es una chica que venía en aquellos años, la única preocupación, la crónica lo cuenta muy bien, la única preocupación que tenía la mamá, le dice, abrigate que hace mucho frío. Claro, Claro, no la preocupación pensaba. no era ojo por dónde vas. Hoy, que, viste, que ¿A hoy qué hora también vas volvés? al